Bueno, bienvenidos de nuevo a esta presentación sobre la ley de contratos del sector público. Vamos a continuación a ver la preparación de los contratos. Y para ello nos vamos a ubicar. Y la regulación en este caso la encontramos en el libro segundo de los contratos de las administraciones, en el título primero de disposiciones generales, capítulo primero de las actuaciones relativas a la contratación de las administraciones públicas, sección primera de la preparación de los contratos de las administraciones públicas. Bueno, el libro segundo se enfoca en los contratos de las administraciones, incluyendo las disposiciones generales, actuaciones relativas a la contratación, racionalización técnica de la contratación y de los diferentes tipos de contratos, como el contrato de obras, el de concesión de obras, el de concesión de servicio, el contrato de suministro y el contrato de servicios. Así pues, nos vamos a centrar en la preparación de los contratos y vamos a empezar con el artículo 115, que establece la posibilidad de realizar consultas preliminares del mercado por parte de los órganos de contratación antes de iniciar un proceso de licitación. Estas consultas tienen como objetivo preparar adecuadamente la licitación e informar a los operadores económicos sobre los planes y los requisitos del procedimiento. Se puede recurrir al asesoramiento de terceros, como por ejemplo expertos, autoridades independientes o colegios profesionales, siempre garantizando la transparencia y no discriminación. Se prohíbe que las consultas generen un objeto contractual demasiado específico que favorezca a una empresa en particular. Se exige además la elaboración de un informe que detalle las consultas realizadas, sus resultados y autores, el cual debe ser público y parte del expediente de contratación. Se asegura además la confidencialidad de las propuestas de los participantes y se establece que la participación en la consulta no excluye la intervención posterior en el procedimiento de contratación. Bueno, nos vamos a parar ahora en el artículo 116, que establece las pautas para la tramitación del expediente de contratación. En primer lugar, la iniciación del expediente debe estar motivada por el órgano de contratación, especificando la necesidad del contrato, y debe ser publicada en el perfil del contratante. Si implica la cesión de datos, se debe especificar la finalidad del tratamiento de los mismos. En cuanto al contenido del expediente, este debe referirse al objeto completo del contrato e incluir el pliego de cláusulas administrativas particulares y también el de prescripciones técnicas. En ciertos procedimientos, estos pliegos se sustituyen por otros documentos según lo establecido en la ley. Además, se debe incorporar el certificado de existencia de crédito, la fiscalización previa y, en su caso, el documento equivalente de financiación. El artículo también exige una justificación adecuada en el expediente. Esta justificación debe incluir la elección del procedimiento de licitación, la clasificación de los participantes, los criterios de solvencia técnica, económica y financiera, así como los criterios de adjudicación y las condiciones de ejecución del contrato. Además, se debe indicar el valor estimado del contrato, la necesidad de la administración, la relación con el objeto del contrato, la insuficiencia de medios en contratos de servicios, la decisión de no dividir el contrato en lotes, si procede, y en caso de financiación múltiple, se debe tramitar un solo expediente especificando el orden de abono de las aportaciones y proporcionando una garantía para su especificidad. Bueno, vamos a pasar ahora a ver el artículo 17, el relativo a la aprobación del expediente. Y establece que tras completarse el expediente de contratación, el órgano de contratación emitirá una resolución motivada aprobándolo y ordenando la apertura del procedimiento de adjudicación. Esta resolución también implica la aprobación del gasto, excepto en casos excepcionales donde el presupuesto no se haya establecido previamente o las normas de desconcentración lo dispongan de manera diferente, en cuyo caso se requerirá la aprobación del órgano competente. Además, la resolución debe ser publicada en el perfil del contratante. Bueno, los expedientes de contratación pueden completarse incluso con la adjudicación y formalización del contrato, aunque su ejecución deba comenzar en el ejercicio siguiente, ya sea en una o en varias anualidades. Para ello, se pueden comprometer créditos
según las limitaciones establecidas en las normas presupuestarias de las distintas administraciones públicas sujetas a esta ley de contratos. Bueno, vamos a pasar a un artículo también importante, el artículo 118, relativo al expediente de contratación en los contratos menores. En primer lugar, define el artículo los contratos menores como aquellos con un valor estimado por debajo de ciertos umbrales, que son 40.000 euros para obras y 15.000 euros para suministros o servicios, aunque existen ciertas excepciones para contratos centralizados a nivel estatal. Bueno, luego el artículo especifica los requisitos para la tramitación del expediente, que incluyen la emisión de un informe motivado del órgano de contratación justificando la necesidad del contrato y garantizando que el objeto del mismo no se altere para evitar los umbrales establecidos. Además, se requiere la aprobación del gasto y la incorporación de la factura correspondiente, que debe cumplir con los requisitos legales. En el caso de contratos menores de obras, se debe incluir el presupuesto y, cuando sea necesario, el proyecto correspondiente, así como solicitar un informe de supervisión si el trabajo afecta la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra. El artículo también establece una excepción para los pagos menores, donde no se requiere el informe motivado si el valor estimado del contrato no supera los 5.000 euros. Finalmente, se especifica que los contratos menores deben ser publicados de acuerdo con lo que establece el artículo 63 en su apartado 4. Bueno, vamos a ver la tramitación urgente del expediente. Este artículo 119 establece la tramitación urgente para contratos cuya celebración responda a necesidades inaplazables o cuya adjudicación sea urgente por razones de interés público. Las especialidades de esta tramitación van a incluir preferencia en el despacho de los órganos implicados con un plazo de 5 días para emitir informes o cumplimentar trámites, que va a ser prorrogable a 10 días si la complejidad del expediente lo requiere. También la reducción a la mitad de los plazos establecidos en la ley para licitación, adjudicación y formalización del contrato con ciertas excepciones. Y finalmente, el plazo para la ejecución del contrato no puede exceder de un mes desde la formalización. A continuación, el artículo 120 establece un régimen excepcional para la tramitación de contratos en situaciones de emergencia, como acontecimientos catastróficos o necesidades que afecten a la defensa nacional. En estos casos, el órgano de contratación puede ordenar la ejecución o contratación sin requerir el trámite ordinario de expediente, sin necesidad de cumplir con los requisitos formales establecidos en la ley de contratos e incluso sin contar con el crédito suficiente. Si no hay crédito, se asignará de acuerdo con la Ley General Presupuestaria. Si el contrato es realizado por la Administración General del Estado u otras entidades estatales, se informará al Consejo de Ministros en el plazo de 30 días. El plazo máximo para iniciar la ejecución de las prestaciones es de un mes desde que se adopta el acuerdo. Si este plazo se excede, la contratación de las prestaciones requerirá de un procedimiento ordinario. Una vez completadas las actuaciones de emergencia, se aplican las normas habituales de cumplimiento, recepción y liquidación de los contratos. Si se han liberado fondos sujetos a justificación y pasado el plazo establecido, se rendirá cuenta justificativa con reintegro de los fondos no utilizados. Bueno, finalmente señala que las prestaciones adicionales necesarias para completar la actuación de emergencia, pero que no son de carácter urgente, se contratarán conforme al procedimiento ordinario establecido en esta ley. Bueno, vamos a ver a continuación otra cuestión importante, que es la relativa a los pliegos de cláusulas administrativas generales. El Consejo de Ministros puede aprobar estos pliegos, previa iniciativa de los ministerios pertinentes y a propuesta del Ministro de Hacienda y Función Pública. Deben ajustarse a los preceptos de la ley y sus disposiciones para ser utilizados en contratos de la Administración General del Estado, sus organismos, entidades y servicios relacionados con la seguridad social, así como otras entidades del sector público estatal.
Respecto a las comunidades y las entidades locales, pueden aprobar sus propios pliegos, siguiendo sus normativas, pero con el dictamen previo del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente si lo tienen. Y ahora vamos a pasar a ver los pliegos de cláusulas administrativas particulares. Se regulan en el artículo 122 en el proceso de contratación pública y con relación al proceso de aprobación de los mismos, los pliegos deben aprobarse antes de la autorización del gasto o conjuntamente con ella, así como antes de la licitación o adjudicación del contrato. Y solo pueden modificarse por error material, de hecho o aritmético. Respecto al contenido de los pliegos, deben incluir criterios de solvencia y adjudicación del contrato, consideraciones sociales, laborales y ambientales, pactos sobre derechos y obligaciones, condiciones de cesión del contrato, cumplimiento de condiciones salariales, protección de datos en casos específicos, detalles sobre subcontratación y penalidades por incumplimiento. Respecto a la vinculación contractual, las cláusulas de los pliegos son parte integral del contrato. Con relación a la aprobación y los modelos, la competencia para aprobar los pliegos y los modelos va a corresponder al órgano de contratación. Con relación a la revisión previa, la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado debe informar sobre discrepancias con los pliegos generales. Y finalmente, respecto de la aprobación en la Administración General del Estado, se requiere el informe previo del servicio jurídico, excepto si se ajusta a un modelo previamente aprobado. Bueno, para finalizar la presentación, el artículo 123 trata sobre el pliego de prescripciones técnicas generales. Establece que el Consejo de Ministros, a propuesta del ministro correspondiente y previo informe de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, puede definir los pliegos de prescripciones técnicas generales que debe seguir la Administración General del Estado y otras entidades públicas estatales. En tanto que el artículo 124 aborda el pliego de prescripciones técnicas particulares, estipulando que el órgano de contratación debe aprobar previamente, antes de la autorización del gasto o conjuntamente con ella, los pliegos y documentos que contengan las prescripciones técnicas particulares para cada contrato. Además, especifica que estos pliegos solo pueden ser modificados por error material, de hecho o aritmético. De contrario, la modificación implicaría la retroacción de las actuaciones.